Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, entonces hoy tenemos nuestra, penúltima clase, porque la última es de hoy en noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, lo primero es que les voy a explicar el tema, pues, como el tratamiento de los datos de su experimento para que puedan completar el trabajo final. Y al final de la clase, pues, socializamos el tema de las notas del segundo corte. ¿Listo? Entonces, pues, idealmente todos ya deberían tener como los datos de los experimentos. Pues, igual todavía tienen esta semana, pero, pues, sería lo ideal que ya los tuvieran. ¿Listo? Entonces, para lo que les voy a explicar, pues sí, la idea es que estén trabajando en el computador para que puedan hacerlo. Y pues básicamente lo que hagamos aquí el día de hoy es lo que ustedes tienen que replicar con sus datos. ¿Listo? Básicamente. Entonces, en ese sentido, pues va a ser relativamente sencillo. Entonces, muchachos. Si pudieron notar en la semana 16, yo les publiqué un Excel que tiene unos datos. Primero, ¿cuál es la idea? Que los datos de sus experimentos los pongan en ese mismo formato. ¿Listo? Porque en ese formato es que los puede leer Excel para ayudarnos a hacer más automático el procedimiento. ¿Listo? Ya ustedes son libres de cuál ponen en las columnas, cuál factor en las filas, pero la idea es que esté organizado de esa forma. ¿Listo? ¿Alguien tiene más de 2 factores? ¿Sí? ¿Cuántos factores tienes? Entonces, ¿por qué levantaste la mano? ¿Listo? Creo que todos están trabajando con 2 factores, o sea que el ejemplo que vamos a hacer es tal cual. La única diferencia es pues el número de observaciones por tratamiento, pero eso no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces por favor van a descargar el archivo que yo les monté en la semana 16. Si son tan amables. Listo, el archivo se llama experimento factorial. Listo. Entonces,
Estos datos que pueden observar, pues ahí más o menos creo que los pueden observar. Son los resultados de un experimento bajo el supuesto de que el experimento se hizo bien, con todo el tema de aleatorización, y pues ya ahí simplemente tengo las respuestas que obtuve. ¿Listo? En este caso, ¿en qué consistía el experimento? Se estaba fabricando una batería y había 3 posibilidades de materiales para fabricarla y adicionalmente había 3 posibles temperaturas a la que se podía realizar el proceso de producción. Entonces, hay 2 factores. Uno, el tipo de material y otro, la temperatura. ¿Cuántos niveles tiene cada uno de esos factores según esa información? 3, ¿cierto? En este caso, pues salieron entonces 9 tratamientos. ¿Listo? ¿Y cuántas réplicas se hicieron de cada tratamiento? Según esta tablita. 4. Miren que cada tratamiento tiene 4 observaciones, ¿cierto? ¿Qué era lo que se quería medir ahí? O sea, ¿qué es esa variable respuesta que estoy viendo ahí? Sencillamente era la duración media de vida de la batería. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Mirar si el tipo de material simultáneamente con la temperatura tenían algún efecto en cuanto al tiempo de vida medio, que si no estoy mal, está medio en horas o días, bueno, es irrelevante. Esa es mi variable de respuesta y está medida en horas. ¿Listo? Todos tienen una situación muy similar. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a empezar a ver es como la estadística descriptiva de ahí, donde podemos sacar una información muy interesante. Sin embargo, esa información pues no va a ser válida hasta que no hagamos como unas pruebas un poquito más formales, ¿cierto? Pero digamos que eso es como lo primero que vamos a hacer. Entonces, en este caso, lo primero que yo les recomiendo es tratar de ver para cada uno de los factores si eso realmente afecta la media de la variable respuesta. ¿A qué me refiero con eso? Quiero de algún modo poder comprobar si, por ejemplo, la media, la temperatura baja, produce una duración diferente en promedio a cuando uso la temperatura media o cuando uso la temperatura alta. Eso lo voy a hacer inicialmente por cada factor, de forma individual, de forma aislada. ¿Listo? Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el material. Voy a ver si la respuesta promedio, en este caso, se ve afectada o es diferente si uso el material 1, si uso el material 2 o si uso el material 3. ¿Listo? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues digamos que lo más fácil es pues calcular la media, ¿cierto? Numéricamente. Pero quiero que lo hagamos gráficamente para que podamos mirar simultáneamente cómo es el comportamiento tanto de la media como de la varianza. ¿Listo? ¿Con qué gráfica podríamos revisar simultáneamente esas dos cosas para una muestra? Ustedes que son expertos estadísticos. No, no, tampoco. ¿El de qué? Uy, me corchó. Ni lo había escuchado. O de pronto estarán queriendo decir un diagrama de bigotes. Bueno, pues ese es el que vamos a utilizar. ¿Listo? El diagrama de bigotes es uno de los más geniales porque conjuga simultáneamente la observación tanto de la media como de la mediana como de la varianza y me ayuda a ver si hay puntos atípicos, ¿cierto? Técnicamente con un histograma también podría hacerlo, pero es más difícil. Entonces vamos a construir en este caso primero para el factor temperatura 3 diagramas de canas y bigotes, así se llama, ¿cierto? Donde puedo comparar si la media es diferente para cada uno de esos niveles. ¿Listo? Entonces, pues Excel lo hace relativamente fácil. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todos los datos, ¿cierto?
Cuando yo hago ese diagrama de bigotes, él lo hace por cada columna que yo selecciono. Entonces, él, ahí como yo seleccioné mis datos, él va a entender que hay 3 columnas. Entonces, me va a hacer 3 diagramas de bigotes, cada uno por cada columna. Y como cada columna va relacionado con un nivel de temperatura, pues ahí lo puedo asociar automáticamente. ¿Listo? Entonces, Nelson sí sabe hacer ese diagrama, ¿cierto? Bueno, entonces seleccionamos, vamos a darle en insertar y en la parte de gráficos, acá donde dice gráficos, gráfico dinámico, voy a desplegar pues para que me salga la opción de todos los gráficos. Luego donde dice todos los gráficos, voy a buscar aquí el cuarto subiendo, el que dice cajas y bigotes. ¿Listo? Pues Dana, yo creo que si quieres trata de ponerte frente porque te vas a dañar el cuello ahí. ¿Listo? Entonces, le vamos a dar a aceptar. ¿Listo? Y en ese caso, pues me generó mis 3 diagramas de cajas y bigotes. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? La grafiquita divide en cuartiles toda la muestra, ¿cierto? Entonces, el rectangulito que está sólido en la mitad, pues representa todos los datos que hay entre el segundo cuartil y el tercer cuartil. O sea, el 50% de toda la muestra, ¿cierto? Y los bigoticos, que son las líneas, pues hacia arriba tendrán el último 25, el último cuartil, y hacia abajo el primer cuartil, ¿cierto? ¿Qué puedo yo ver ahí? Pues primero que todo, donde está la línea que divide el rectángulo, esa es la mediana de la distribución, pues de la distribución de esos datos. Ya saben que la mediana es la que divide, mejor dicho, la mediana es el cuartil número 2, o sea, el que tiene un 50% por arriba y un 50% por abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cosas que yo puedo notar. Si miramos la tablita gris, o la gráfica gris, que es la de la temperatura alta, podemos ver que es una distribución más simétrica. ¿Sí ven por qué es muy simétrica? Miren que la cajita de la mitad tiene esa mediana en toda la mitad, es decir, más o menos la mitad está hacia arriba y hacia abajo. Mientras que las otras dos, por ejemplo, la de la temperatura media, no es simétrica. Está concentrada ¿dónde? En la parte inferior, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la de arriba, ¿cierto? Entre más largos sean los bigotes, significa que eso tiene más variabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que más o menos la cajita azul y la cajita naranja tienen una variabilidad similar, ¿cierto? Media diferente, pero la variabilidad es muy parecida. Mientras que la grisecita, pues se ve que tiene menos variabilidad, ¿cierto? Eso por un lado. Donde está la X, eso significa la media. ¿Listo? Entonces, pues digamos que visualmente ahí lo que veo es que claramente la temperatura aparentemente sí va a afectar la vida media de la batería, ¿cierto? Sin embargo, no sabemos si esa diferencia sea estadísticamente significativa, o sea, numéricamente lo es, pero recuerden que queremos comprobar es estadísticamente que sean diferentes esas medias. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle un título aquí y es para entender que esto es lo de la temperatura. Incluso uno ahí ya podría empezar a sacar conclusiones un poco apresuradas. Entonces, si ustedes fueran el dueño del proceso y el objetivo en este caso obviamente es que la vida media de la batería sea lo más grande posible, pero digamos que uno ya podría ahí como sugerir con cuál temperatura trabajar, ¿cierto? ¿Con cuál deberíamos trabajar en ese orden de ideas? ¿Seguro? Pues yo no sé, Nelson, si usted quiere que la batería se muera rápido, yo utilizaré la que usted está diciendo.
Recuerden que esos datos que hay ahí es la vida media. Entre más grande sea la vida media de la batería, es mejor. Entonces, según eso, ¿cuál es la mejor temperatura para trabajar el proceso? La temperatura baja, ¿cierto? Luego le sigue la media y luego le sigue la alta. ¿Cómo lo doy? Pues miro cuál tiene la media más alta. Esa es la que más me interesa en este caso. En otros casos, pues si la variable de respuesta es algo que yo quiero que sea lo más pequeña posible, pues me decantaría por la más pequeña, ¿cierto? Eso en cuanto a la temperatura. Ahora vamos a hacer el análisis, pero con respecto al tipo de material. Entonces, van a hacer nuevamente un diagrama de bigotes, bueno, 3 realmente, para el material 1, el material 2 y el material 3. ¿Listo? Pues tendríamos que coger todas las observaciones que hay ahí y ponerlas por columna para poder hacer eso. ¿Listo? Porque creo que no funciona. Ya no interesa si es baja, media, alta. Solo interesa que sea material 1, material 2 o material 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues voy a hacer algo aquí que es... Aquí lo voy a hacer para la máquina 1. Entonces, simplemente cojo todos los datos de la máquina 1 y los pongo en una columna. ¿Listo? Lo mismo hago con los datos de la máquina 2. Y lo mismo para la máquina número 3. Listo, bueno, para que sea más bonito este de aquí arriba le podemos dar aquí en la parte de diseño de gráfico y le podemos poner la que tenga las leyendas. Listo, pero como no he seleccionado los enunciados, pues no me aparece el nombre. Pero si seleccionan los datos desde el enunciado, pues aquí le pueden poner el nombre para que sepan qué color va con cuál temperatura. Listo, pero pues ahí ya es un tema visual que ustedes miran cómo lo quieren mostrar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tengo, pero por máquina. ¿Listo? Entonces recuerden, máquina 1, máquina 2, máquina no, perdón, material, disculpen. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a insertar una gráfica de bigotes. Entonces, mira, ahí como le ha puesto los títulos, ahora sí me aparece bonito. Máquina 1, máquina 2, perdón, material 1, material 2 y material 3. ¿Listo? Según eso, ¿qué notamos? Que en este caso, por ejemplo, el material 3, por un lado, es el que tiene la mejor media, en el sentido de que es la media más grande, y adicionalmente me da la impresión que es el que tiene la menor variabilidad, ¿cierto? O sea, tiene como el comportamiento cuasi perfecto. ¿Listo? Y en este caso, pues las otras tienen medidas diferentes, pero pues, por ejemplo, la máquina 2 siento que tiene una variabilidad un poco mayor, o no, realmente es muy parecida a la 1, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, si yo hiciera una prueba estadística más formal, es posible que la media del azul sea diferente a la de la gris, porque están muy separadas. Pero si yo hago la prueba de si, por ejemplo, la naranja es diferente de la gris, puede que sean estadísticamente iguales, ¿cierto? Entonces, todo ese análisis yo lo podría hacer. Aquí es como para ir haciéndonos una idea, ¿listo? Pero no sabemos eso todavía. Entonces, en este caso, que sean los materiales.
Entonces, aquí ustedes ya se pueden regar a hacer sus análisis, identificar cuál es el más variable, cuál es el menos variable, cuál es más simétrico. ¿Listo? Ya ustedes juegan con la información de la gráfica. Obviamente en los contextos de sus experimentos. ¿Listo? Entonces resulta que, bueno, estos diagramas son buenos, pero aquí yo estoy analizando cada factor de forma individual, aislada. O sea, cuando yo analizo el tema de la temperatura, digamos que estoy haciendo de cuenta que solamente la temperatura me está afectando. Y cuando hago la gráfica de los materiales, pues estoy como ignorando al otro factor, solamente estoy suponiendo por un momento que solamente existen los materiales. Pero hay algo importante y es que muchas veces esos factores interactúan entre sí. Es decir, o se refuerzan, tienen como sinergia, ya sea positiva o negativa. Es como cuando dicen se junta el hambre con las ganas de comer, ¿cierto? Entonces, aquí pueden pasar cosas que, listo, si yo miro los materiales por un lado y por el otro las temperaturas, pues puedo llegar a unas conclusiones. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ciertos valores de la temperatura combinados con ciertos materiales afectan el resultado? Y digamos que ese es el poder del diseño de experimentos, poder identificar el efecto de esas interacciones. No hay ningún otro método que yo conozca para poder hacer eso, ¿cierto? Y pues bueno, con dos factores, bien, pero si usted tiene 5 factores, va a haber muchísimas interacciones que pueden ser significativas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es gráficamente identificar si hay interacción entre esos dos factores, ¿cierto? O si son completamente independientes. Es decir, si el uso de la temperatura siempre es el mismo, el comportamiento independiente de cuál material use, o viceversa. Entonces, esa gráfica de interacción, que es una de las cosas que les estoy pidiendo ahí en el, en el proyecto, es de lo más importante, que podamos identificar e interpretar eso. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a hacer es, voy a llevarme todos estos datos a otra hoja, porque pues yo soy muy desordenado, pero ustedes sí son organizados. Y lo que voy a hacer ahora es calcular la respuesta promedio por cada tratamiento. ¿Listo? Entonces ya no me voy a fijar en filas completas o columnas completas, sino en celdas, porque la celda es donde está combinado tanto el factor de arriba como el factor de abajo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas lo que voy a hacer aquí es para la máquina 1, para la máquina 2, para la máquina 3, combinado con la temperatura baja, alta, perdón, media y alta. ¿Listo? Y voy a hacer esta tablita donde voy a poner la respuesta promedio de cada uno de esos tratamientos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo el promedio del primer tratamiento? Que es cuando uso el material 1 con una temperatura baja. Pues sencillamente voy a promediar todas las observaciones que haya hecho dentro de ese tratamiento. En este caso, pues sería el promedio de estas 4. Señor. Dios mío. Menos mal ya lo que una clase, qué fastidio. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Molestando. Molestando, ya pasó la evaluación docente, entonces ya no me importa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo la respuesta promedio de ese tratamiento? Pues simplemente voy a promediar todas las observaciones que tomé dentro de ese tratamiento. Es decir, en este caso, de estos 4. ¿Listo? Ahí lo puedo arrastrar por filas. ¿Cierto? Ahí no problem. Y aquí pues ya sería en este caso de la máquina 2 con temperatura baja, pues sería promediar estos 4. Y finalmente
¿Listo? Deben tener en este momento esta misma tabla. Entonces, ¿qué significa este 134.75? Pues es la vida promedio de la batería cuando yo la fabrico con el material 1 y la produzco a una temperatura que yo catalogué como baja. Recuerden que esos niveles no tienen que ser categóricos, como baja, media, alta. Podría ser la baja ahí, no sé, 35 grados centígrados, la media 50 y la otra 70, ¿cierto? Puede ser categórico o numérico, no hay ningún problema. Entonces, ¿en qué consiste la gráfica de interacción? Siempre se pueden hacer, si tengo dos factores, siempre se pueden hacer dos gráficas cuya forma va a cambiar, pero cuya conclusión va a ser la misma. Yo voy a hacer aquí la gráfica como de la forma más fácil que es. En el eje de X voy a dejar el nivel bajo, medio y alto de temperatura y luego voy a graficar en una línea las medias de el material 1, el material 2 y el material 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si tenemos la tablita en este mismo formato que yo estoy haciendo acá, pues seleccionémosla toda y simplemente vamos a insertar una gráfica de líneas. ¿Listo? Con punticos preferiblemente. Vamos a ponerle aquí gráfico de interacción. ¿Listo? Entonces miren que qué es lo que hice. Para cada nivel de temperatura baja, media, alta, grafiqué las medias correspondientes con cada uno de los materiales. ¿Listo? Esa gráfica tan sencilla así como la hice me da información muy importante. Lo primero es que me indica, primero gráficamente, si hay interacción. ¿Listo? Nuevamente, la conclusión gráfica yo tendría que corroborarla estadísticamente, que lo vamos a hacer ahorita. Pero pues digamos que me puedo dar una idea. ¿Qué significa que hay interacción? Que la variable respuesta se va a ver afectada por, valga la redundancia, la interacción de los factores. O más bien es más fácil les explico qué significa que no haya interacción. Si, por ejemplo, independiente de a cuál temperatura yo haga el proceso de producción, siempre hay un material que es el mejor, independiente de la temperatura, pues podría suponer que no hay interacción. ¿Sí me hago entender? O sea, el material es tan robusto que no depende de la temperatura que yo use, ¿cierto? Pero si empiezan a pasar cosas como que, es que con una temperatura es mejor el material 1, pero con otra diferente ya el material mejor es el 2, ahí ya puedo identificar que hay interacción, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, con lo que les acabo de decir, ¿ustedes qué opinan? ¿Hay interacción o no hay interacción en este caso? Sí hay interacción. Y el modo sencillo de identificarlo es porque las gráficas en algún momento se van a cruzar, ¿cierto? Si esas gráficas son siempre paralelas, no exactamente paralelas, pero sí que no se cruzan, pues eso sería sinónimo de que no hay interacción. ¿Listo? ¿Y cómo puedo interpretar esta interacción? Por ejemplo, miren que si me obligan a que sí o sí tengo que trabajar con la temperatura baja por X o Y motivo, es claro que cuál debería ser el material que debo utilizar, el 1, el 2 o el 3. El 2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en vez de trabajar con temperatura baja, yo trabajo con temperatura media? Debería trabajar con el material número 3. Y en caso de que la temperatura sea alta, ¿cuál debería ser el material? Tres. Nuevamente el 3. Aparentemente el 3 parecería más robusto. Pero lo que yo quiero que identifiquen acá es que cuando hay interacción, yo necesito saber exactamente cuál es ese efecto para saber, listo, si estoy en tal condición, qué es lo que me conviene. Mientras que si no hay interacción, pues como les digo, es porque hay uno que es completamente robusto, independiente de mi nivel de temperatura, siempre hay un material que es el mejor. Y siempre hay uno que es el peor. Y siempre hay uno que es el que está de forma intermedia. Pero en este caso es claro que no, que hay interacción. ¿Listo?
Entonces, las interacciones a veces pueden ser pues positivas o negativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso en muchos otros contextos diferentes? Esperen que me bloqueé, no se me ocurre un ejemplo. Bueno, pensemos por ejemplo que hay un estudiante al que no le gusta madrugar, ¿cierto? Y adicionalmente es un estudiante relativamente vago. ¿Ustedes creen que la nota que saque, por ejemplo, en sus materias, puede verse afectado, por ejemplo, por la hora en la que es la materia y por las horas, por ejemplo, por el número de horas que hay que estudiar esa persona? ¿Pueden ser dos factores aparentemente significativos? Yo creería que sí, ¿cierto? Habría que comprobarlo, pero aparentemente sí. Pero ¿qué pasa si precisamente ese estudiante tiene clases a las 7 de la mañana? Probablemente su nota disminuya porque no le gusta madrugar, de pronto no viene. Entonces, miren que ahí es como que se refuerzan esos dos factores. ¿Sí me hago entender? Ese es el concepto de la interacción. En ese caso, pues es una interacción claramente negativa, ¿cierto? Pero en otros lados, al contrario, se potencializa, ¿cierto? Como cuando uno toma ron con Coca-Cola, el efecto se potencializa, ¿cierto? O se disminuye, sí. Pero me refiero que en algunos casos pues va a ser sinergia que hace mejorar y en otras que hace empeorar, pero hay interacción. ¿Sí me hago entender? Ese es como el concepto que quiero que tengan claro. Ahora quiero que ustedes, por favor, en 5 minutos, construyan la gráfica de interacción, pero al revés. Es decir, que en la parte de abajo vayan los materiales y que cada una de las líneas sea de las temperaturas. ¿Listo? Aquí lo hicimos al revés. No se va a ver igual la gráfica, pero la conclusión debe ser la misma. Entonces, por favor, van a hacerlo y ya voy pasando y les... De esta gráfica, por lo menos, ustedes pueden también regarse en sus explicaciones, decir, ah, listo, es que si yo voy a trabajar con temperatura media, se recomienda trabajar con tal material, según su experimento, obviamente. ¿Listo? O, por ejemplo, miren que en este caso, si usted trabaja con temperatura media, pues, mejor usar el material 1. No sería una buena decisión, ¿cierto? Porque está generando el peor desempeño. ¿Cómo les quedó? ¿Alguien ya la hizo? Creo que el modo más sencillo y directo es simplemente transponer esa matriz de datos, ¿cierto? Pero como está formulado, tienes que pegarla como valores, porque, claro, como está formulada, pues te va a cambiar. ¿Ya?
Pues si morimos, con placer, creo que no, porque si no sería la larga. Yo ya soy insensible a nimiedades. ¿Listo? Entonces, bueno, esa gráfica, pues, también se las va a cruzar. Y deben llegar exactamente a las mismas conclusiones. Tal material, la mejor es tal. O con tal temperatura, la mejor es tal. ¿Listo? ¿Alguien tuvo inconvenientes para hacerlo? Debió quedarles más o menos así. Debió quedarles de esta forma, más o menos, ¿cierto? Y claramente ahí se ve que hay interacción porque mire que se están cruzando, ¿cierto? Era más fácil verlo con la otra gráfica. Siempre va a ocurrir eso, pues hay una que es un poco más cómoda de leer, pero la conclusión tiene que ser exactamente la misma. ¿Listo? Bueno, entonces, importantísima esta parte. Bueno, ahora vamos con el modelo estadístico. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Pues los datos todos tenemos los mismos. El problema es cómo los organizó por fila. ¿Y cómo es su gráfica? La tabla de datos la debes tener de esta forma. 134, 57, 57, 155, 119, 49. ¿Cómo lo organizas? ¿Listo? Bueno, entonces,
Vamos a mirar el tema del modelo estadístico. Ay, Dios santo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cuál es el modelo estadístico? Básicamente lo que yo quiero es poder explicar la variabilidad total de mis respuestas en función de los niveles de los factores que yo esté utilizando. Va a parecer como una regresión lineal, pero en el fondo no lo es. Sí tiene cierta relación con la regresión, pero no es una regresión como tal, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que identificar varias cosas. Primero, cuántos factores tengo y cuántos niveles tiene cada uno. Entonces, el modelo estadístico que yo quiero ajustar es el siguiente. Ojo a lo que voy a escribir. Y y J, ¿qué sería Y y J? Sería la respuesta que obtengo cuando aplico el factor I en cierto nivel combinado con el factor J en cierto nivel, ¿cierto? ¿Cómo voy a poder representar esa respuesta? Va a ser igual primero a una media global y esa media global va a ser la variable respuesta de todo el experimento, combinando todos los factores. ¿Qué representaría aquí? Pues el promedio de todos estos 9 por 4, 36 datos que tengo acá. Esa es la media global, ¿cierto? Pero pues la media global, como están combinados todos los factores con todos sus niveles, tengo que empezar a afectarla, ¿cierto? Tengo que empezar a afectarla por el efecto que tenga el factor 1, ¿cierto? Y eso lo voy a llamar alfa I. ¿Qué es alfa I? Es el efecto que tiene el factor I sobre esa media. Puede ser que la aumente o puede ser que la disminuya, dependiendo si el signo de alfa es positivo o negativo. Pero adicionalmente esa respuesta también va a estar afectada por el efecto que tenga el otro factor. Vamos a llamarlo beta. Entonces, ¿qué es este beta J? Es el efecto que tiene el factor J en un nivel determinado sobre la media global. ¿Listo? Y adicionalmente recuerden que debo probar también si la interacción afecta. Entonces también hay un efecto de la interacción, no solo de los individuales. Entonces aquí le voy a sumar un efecto que lo voy a llamar alfa beta y J, que ¿qué sería? Pues el efecto de la interacción entre el factor I y el factor J. ¿Listo? Y como yo sé que esos efectos no van a poder, digamos que definir o pronosticar exactamente, voy a sumarle un error aleatorio, ¿cierto? Por si hay algún factor que no tuve en cuenta, por cualquier cosa que no esté incluida dentro de ese modelo, pues lo voy a poner ahí. Más un error aleatorio, ¿listo? Y ese error aleatorio lo voy a llamar E, I, J, K. ¿Por qué K? Porque recuerden que en cada tratamiento yo puedo hacer más de una réplica, entonces cada réplica va a tener su error o su descache. ¿Listo? Ese es el modelo estadístico que creo que a todos les aplicaría el mismo, porque todos tienen dos factores. ¿Cuál es el tema? Pues que en mi caso en particular acá, pues, ¿y cuántos valores toma? Y puede tomar el valor de 1, 2 o 3, ¿cierto? ¿Y qué valor puede tomar J en mi caso? Pues también 1, 2 y 3. Eso sí, obviamente, va a cambiar según el número de niveles que tengan ustedes, ¿cierto? Para que este modelo sea válido, este es el modelo general. Según eso, entonces, ¿cuántos modelos yo tendría que ajustar? Según mi experimento. Ay, sí. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Cuántos modelitos de estos tengo que ajustar para mi experimento?
Uno por cada combinación J. ¿Cuántas combinaciones J tengo? 9. Entonces tendríamos que buscar el modelo. Sin embargo, uno no va a buscar uno por uno, sino que uno define. Así es la forma en la que. Pero ese es el modelo que vamos a buscar. ¿Qué se debe cumplir, muchachos? Importante. Que ese error IJK se debe distribuir. Primero, tienen que ser independientes entre sí esos errores. Y adicionalmente tienen que tener una distribución aproximadamente normal, cuya media sea 0 y cuya varianza sea constante. ¿Listo? En estadística alcanzamos a comprobar eso con los errores de una regresión. Aquí es exactamente el mismo procedimiento. Pues la diferencia es cómo calculo el error, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si esos supuestos no se cumplen, si esos errores no son normales o no tienen media cero o no tienen varianza constante, pues digamos que ese modelo estadístico no tendría validez para pronosticar. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a hacer la estimación de cuánto sería alfa i, beta j y alfa beta y j sobre los datos. ¿Listo? Para que vean cómo se calculan y sobre todo cómo se interpretan. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente con mi tablita de datos. Entonces, ¿cuántos efectos individuales o principales que también se llaman debería calcular yo? Se supone que cada factor con cada nivel va a tener un efecto sobre la media. Entonces, ¿cuántos tendría yo que calcular aquí? ¿Cuántos factores? ¿Cuántos, la palabra? ¿Cuántos efectos tendría que calcular aquí? Efectos principales. 6, ¿cierto? Uno para la temperatura baja, uno para la temperatura media, otro para la temperatura alta, otro para el material 1, otro para el material 2 y otro para el material 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo el efecto, por ejemplo, de la temperatura baja? Voy a escribirlo por aquí. Efecto de baja, o sea, de temperatura baja. ¿Qué mide el efecto? ¿Cómo se interpreta el efecto? El efecto es sencillamente, como su nombre lo dice, ¿qué efecto tiene eso sobre la media global de mi respuesta? ¿La aumenta, la disminuye y en cuánto? ¿Cómo se calcula? Sencillamente lo que voy a hacer es calcular la media cuando yo aplico ese nivel específicamente y le voy a restar la media general. Esa diferencia pues va a indicar qué efecto tiene ese tratamiento en particular o ese nivel del factor más bien porque no es un tratamiento sobre la media. Si lo hacemos para la temperatura baja, ¿qué tendría que hacer entonces? Ojo a lo siguiente. Voy a calcular primero la respuesta promedio cuando aplico la temperatura baja, independiente de con cuál material lo haga, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese efecto sería el promedio de todas las observaciones que se tomaron bajo temperatura baja, es decir, en este caso, toda mi primer columna, ¿cierto? Y a eso le voy a restar la media general. ¿Listo? ¿Y cuál es la media general? Pues el promedio, pero de todas las observaciones. ¿Listo? En este caso me dio 39.3, ¿cierto? ¿Cómo interpreto eso? Que en promedio la temperatura baja lo que hace es aumentar en 39.30 las horas de vida de la batería. Ese es el efecto de ese factor en ese nivel, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo para la temperatura media y para la temperatura baja. ¿Listo?
Perdón, para la media y alta, porque la baja fue la que acabé de calcular. Ay, no, esperen, no. ¿Listo? ¿Cuánto les da el efecto de la temperatura media? ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que cuando uso la temperatura en ese nivel de media, en promedio tiende a aumentar en 2, en este caso que deben ser horas, la vida de la batería. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa con el alta. ¿Cuánto da en este caso? Menos 41. ¿Qué significa eso? Que si yo utilizo la temperatura alta, en promedio eso lo que va a hacer es disminuir en aproximadamente 41 horas la vida útil de mi batería. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para las máquinas. Sí. Listo. Entonces, ahí qué pasa con la máquina 1, tiende a disminuir la vida útil, la máquina 2 tiende a aumentarla y la máquina 3 también tiende a aumentarla. Entonces, en caso de temperatura, pues, ¿cuál sería la recomendada? La baja, porque miren que la aumenta, tiene un efecto de aumento mucho más grande que las otras. Y en cuanto a la máquina, pues aparentemente usar la máquina 3. Sin embargo, yo no sé cuándo interactúen esos dos, si la interacción mejore o empeore esa duración. Aquí lo hice nuevamente de forma aislada, ¿cierto? Bueno. Entonces, con esos efectos también ustedes ya pueden jugar y hacer sus conclusiones, sus recomendaciones según el contexto de su experimento, ¿cierto? Hacer un ranking o lo que quieran. Bueno, ahora,
Miren que aquí estas estimaciones es sencillamente los valores que toman este alfa, este beta y este alfa, beta y j, ¿cierto? Me falta calcular ese efecto de la interacción. Entonces, ¿cómo calculamos el efecto de la interacción? ¿Cómo lo harían ustedes a partir de lo que hemos hecho que no sea simplemente mecánico? Entonces, miren que en la interacción, pues ya están involucrados simultáneamente los dos factores en su respectivo nivel. El hecho es que al estar pues dentro de una intersección, pues también comparten tanto la fila como la columna. Entonces, ¿cómo sé exactamente la interacción como tal cuánto afecta a la media? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, aquí hay muchas interacciones. De hecho, salen, ¿cuántas interacciones me van a salir? 9. Yo voy a calcular 2 solamente para que sepan cómo es y ya pues cada uno las calcula. Entonces voy a calcular esta interacción, la que corresponde a esta celda, ¿cierto? Esa sería la interacción baja M1. ¿Listo? Interacción baja M1. ¿Cómo podría calcularla? ¿Qué se les ocurre? Entonces, bueno, miren que si yo cojo el promedio de de esa celda que está en amarillo, pues en este caso ya sería ya la respuesta total, la que está afectada tanto por el efecto del factor 1, como por el efecto del 2, como por el efecto del 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Pues primero voy a coger el promedio total de esa celda o de ese tratamiento, que ya lo tenemos calculado en la primera hoja, pero pues yo lo voy a recalcular, que sería esto. ¿Listo? Sería 134.75. Recuerden que ese 134.75 teóricamente es la suma de todas estas cosas. De una media global más el efecto del factor I más el efecto del factor J más el factor de la interacción. Entonces, sencillamente si yo quiero aquí, yo ya tengo esto y ya tengo esto, pues si necesito y esto también lo tengo, pues entonces, ¿cuál sería ahí el efecto de la interacción? Pues el despejo, ¿cierto? Entonces, si yo despejo de ahí, ¿cuánto me da? Pues va a ser igual a la respuesta menos la media global menos el efecto del factor I menos el efecto del factor B. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo sería entonces. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ese promedio es la respuesta completa, ¿cierto? ¿Qué le debo restar a eso? Según la fórmula. La media global, ¿cierto? Restémoselo. ¿Qué otra cosa le debo restar? El efecto del factor I. ¿Cuál es el factor I que hay ahí? Recuerden que estoy con baja temperatura y máquina 1. Entonces, pues le resto este y le resto este. ¿Listo? Y el efecto de la interacción es este, 12.2777. Entonces, miren que es interacción aparentemente significativa. Y miren lo chistoso, muchachos. Yo uso temperatura baja y máquina 1. Miren que la máquina 1 tiende a bajar, ¿cierto? O sea, a disminuirla. Pero al interactuar, pues la interacción es positiva. ¿Sí ven? Entonces miren que
Si yo solamente mirara la máquina 1, digo, no, pues grave porque lo que hace es disminuir. Pero la interacción la aumenta. De todas maneras hay que tener en cuenta una cosa. Pues me la baja en -22 y la interacción solo la sube en 2. O sea, igual me la desmejora, pero no es tan grave. O sea, porque la interacción tiene efecto. ¿Sí me hago entender? Ese sería el efecto de interacción baja M1. Y de igual manera podría calcular los efectos de todas las demás. ¿Sí es claro? Entonces, miren que como ya tengo todos los efectos, yo en teoría ya podría ajustar el modelo para este tratamiento. Voy a hacerlo aquí con un cuadrito de texto. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es ajustar el modelo. Espérenme. Y11, ¿listo? Entonces, ¿a qué va a ser igual el modelo Y11? A la media global, que en este caso es ¿cuánto? ¿Me la pueden dictar? 100,52. Más el efecto del factor número 1, o sea, el de baja, 39,31. 39,31. Más el efecto del factor número 2, ¿que cuánto es? Menos 22,36. Sí, por eso. ¿Listo? Y finalmente le sumo el de la interacción, que es 12,27. ¿Listo? Ese sería el modelo para el primer tratamiento. Y así sucesivamente va a tener dos, ¿cierto? Dependiendo de cada efecto. ¿Listo? ¿Qué es importante, muchachos? Pues no quiero que ustedes me escriban bueno, los que tienen, no, ustedes tienen poquitos tratamientos, ustedes sí pueden poner la ecuación de cada tratamiento, ¿cierto? Creo que lo máximo que tienen son 9. Para eso, pues tienen simplemente que hacer los cálculos que estamos viendo acá. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Resulta que esos modelos no tienen validez a menos que yo pruebe la significancia. ¿Listo? Y acá vamos a hacer la significancia de forma automática con Excel. ¿Qué significa la significancia? Primero, quiero comprobar si el efecto temperatura, perdón, si el factor temperatura sí afecta a mi variable de respuesta. ¿Qué significa que la afecta? Que cuando yo cambio el nivel de temperatura, eso hace cambiar también la variable de respuesta. Eso significa que sea significativo. Si yo cambio todas las temperaturas y la variable de respuesta no cambia, pues la conclusión es clara. Esa variable de respuesta no se ve afectada por la temperatura. Y lo mismo voy a probar con el material y lo mismo voy a probar con la interacción. ¿Listo? Para saber finalmente si sí lo pongo en esa ecuación o no. Porque si me da que no es significativo, por ejemplo, el factor 1, pues de la ecuación quitaría este 39,31. Si me dice que no es significativo el factor 2, pues quitaría este 22,36, ¿cierto? Si la interacción no me da significativa, pues quitaría el 12,27 de la ecuación. Esa es la lógica. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Para probar esa significancia, lo que uno hace es lo siguiente. Ya todos hemos visto estadístico, le están viendo, entonces genial. Eso se hace con una prueba de hipótesis. ¿Listo? ¿Cuál es la prueba de hipótesis? Entonces voy a escribir aquí cómo sería la prueba de hipótesis. Chanfles, pero que se puso rebelde el mouse.
para este alfa 1. Recuerden que SI tiene varios niveles, en este caso 3 niveles, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a probar aquí es la siguiente. La hipótesis nula que voy a probar ahí es que alfa I, perdón, no alfa I, que alfa 1 es igual a alfa 2, es igual a alfa 3, y que en ese caso los tres son simultáneamente cero. ¿Qué pasa si los efectos, es decir, si el aumento o disminución que hago sobre la media es cero para cualquiera de los niveles de ese factor? Pues ese factor no es significativo, no afecta a esa variable. ¿Listo? Y la hipótesis alternativa que yo voy a probar acá es sencillamente que alguno de esos, mínimo uno de esos, algún alfa i es diferente de cero. Con que alguno de esos sea diferente de cero, yo ya puedo decir que ese factor es significativo. ¿Listo? Con el beta J, ¿qué sería? Pues exactamente lo mismo, pero en vez de alfa pongo beta. ¿Listo? Y para la interacción, pues también lo mismo. Entonces no voy a escribir 3 veces. Solo quiero que sepan que esa es la hipótesis que yo quiero probar. ¿Listo? ¿Y cómo la vamos a hacer en Excel? Bueno, eso va a tener una distribución F porque es una razón de varianzas, pero nosotros vamos a hacer el método rápido para concluir una hipótesis, que es con el valor P, ¿cierto? El joven Carreño, ¿qué es lo que significa el valor P? ¿Me recuerda, por favor? ¿Cómo lo interpreto? ¿De qué? No, no es eso. Recuerden que el valor P es sencillamente un valor que si es menor a la significancia de la prueba, lo que me dice es rechace con tranquilidad, ¿cierto? Y de lo contrario, pues acepte. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, en el fondo están las hipótesis que estamos probando. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos en Excel. Es importante que tengan habilitado el complemento de análisis de datos. ¿Todos lo tienen habilitado? Listo. Entonces, si lo tenemos, pues ya es súper bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, vamos a abrir entonces datos, análisis de datos, y dentro de análisis de datos, vamos a buscar donde dice análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, que es nuestro caso. Ojo que si ustedes tienen más de dos factores, que creo que no es el caso aquí, pues no podrían usar esta función. Pero uno lo puede hacer en R o en cualquier otro software. Pero pues Excel solamente llega hasta 2. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar esa. Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. En rango de entrada, lo que va a seleccionar es todos los datos. ¿Listo? Todos los datos, incluyendo los encabezados. O sea, desde material, baja, media, alta, hasta M1, M2, M3. ¿Listo? Fila por muestra. Entonces, simplemente es cuántas observaciones tomó por tratamiento. En mi caso, pues como cada tratamiento tiene 4 observaciones, pues voy a poner 4. Ustedes, pues las que hayan hecho en su experimento. ¿Listo? Y me pide un alfa. Ese alfa es precisamente para hacer esas pruebas de hipótesis que les estoy mencionando. Entonces, en nuestro caso podemos por defecto dejarlo en 5%, que es como el valor más común. ¿Listo? Y vamos a decirle que me muestre los resultados en una hoja nueva. Y me va a sacar esta tablita de resumen, que son datos que ya hemos calculado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me está mostrando cuál es la media para el material 1 con temperatura baja, media, alta. Estos datos ya los hemos calculado nosotros manualmente, pero la información importante acá es abajo en la tabla final que dice análisis de varianza.
Entonces, miren que él me muestra varias cosas. Primero dice, muestra columnas interacción. Ese es el nombre por defecto que él le pone a los factores, ¿cierto? Entonces, muestra para él va a ser el factor que haya en las filas. ¿Cuál es el factor que nosotros tenemos en las filas según cómo seleccionamos nuestra tabla? Los materiales. Y donde dice columnas, pues hace referencia al factor que está en las columnas, que son las temperaturas. Interacción, pues es la interacción entre los dos, ¿cierto? Entonces recuerden que ahí lo que estoy probando sencillamente es las hipótesis que les acabo de mencionar. Y para concluir, muy sencillamente nos vamos a fijar en la columna que dice probabilidad. ¿Listo? Esa probabilidad es lo que conozco como el valor P. Entonces miremos para lo que ahí se llama muestra, que si quiere le cambio aquí el factor que sea material. Y en columnas temperatura. Entonces en este caso, primero miremos para el factor material si es significativo. ¿Cuál es la pregunta, la conclusión? Eso no es significativo el factor material. Sí, ¿cierto? Porque miren que el valor P es de hecho bastante menor que 0.05. ¿Eso qué significa? Que puedo rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Y si rechazo esto, pues es porque se cumple esto. Y si se cumple esto, es porque eso es significativo. ¿Listo? Es decir, la temperatura sí afecta la vida útil de la batería. ¿Listo? Ya ustedes mirarán si la afecta para bien o para mal. Esas son las conclusiones que ustedes me deben hacer. Entonces, cosas como entre mayor temperatura aumenta, disminuye. La temperatura, ¿es significativa o no es significativa? También lo es. Ese valor pues súper pequeñito. ¿Y la interacción es significativa? También es significativa, ¿cierto? Eso significa que entonces en todas sus ecuaciones ya con tranquilidad pueden poner todas las tres cosas, el factor 1, el factor 2 y el factor 3. Supongamos que la interacción me hubiera dado que no es significativa. Pues sencillamente lo que yo hago es que en la ecuación que había puesto por aquí, que ya ni me acuerdo dónde está, pues simplemente no pongo la parte de la interacción. ¿Listo? ¿Qué va a pasar a veces y qué pasa en la vida real, muchachos? Por ejemplo, a veces pasa que dice el factor 1 no es significativo y el factor 2 sí es significativo y la interacción sí es significativa. Entonces uno diría, ah, pues eliminemos el factor 1 porque como medio no es significativo. Pero si la interacción es significativa, significa que él en el fondo sí es significativo, sino que se está enmascarando en la interacción. Entonces no lo pueden eliminar. ¿Listo? Ahora, si les da el caso de que no es significativo y la interacción tampoco, pues ahí sí lo pueden quitar. ¿Listo? Pero eso pasa mucho, el enmascaramiento. O sea, a veces es más fuerte el efecto de la interacción que el efecto individual. Y por eso es que no es capaz de detectarlo el ANOVA. Entonces, la idea es que con los suyos prueben y según eso, pues concluyan. ¿Cierto? Creo que con esto ya pueden hacer completamente el trabajo, excepto por el tema de la validación de los supuestos. No lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, porque es un poquito demorado, porque aquí los errores no me los calcula automáticamente. Tendría que hacerlo por cada observación con su respectiva ecuación. Entonces, vamos a obviar esa parte del trabajo que dice validar los supuestos de los errores. ¿Listo? Pero todo lo demás ya lo pueden hacer. ¿Qué se debe evaluar, chicos? Pues ya vieron que esto es súper mecánico, pero lo que necesito es que saquen conclusiones interesantes de su experimento, que hagan recomendaciones, cuáles niveles me convienen, cuáles no, ¿cierto? Eso es lo que voy a mirar muy en el fondo, más que mostrar esto, pues que ya vieron que es súper automático. ¿Listo? ¿Qué es importante, muchachos? Yo una pregunta que sí les voy a hacer es, ok, ¿en qué orden hicieron cada experimento? Y me tienen que explicar pues cómo fue que aleatorizaron, qué método utilizaron y en qué orden fue que hicieron esas corridas. ¿Listo? Adicional a lo que les está pidiendo ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a proceder ahora a tomar su autoevaluación.
¿Listo? Por favor, las personas que no han presentado trabajos o que han faltado sin justificación, por favor, abstenerse de ponerse notas excelentes porque yo las voy a modificar. O sea, yo sé que es autoevaluación, pero eso no significa que se van a inventar la nota. ¿Listo? Bueno. Entonces ya ahorita socializamos las notas de la exposición que hicieron, ¿listo? Chao. Listas. Listo. Entonces, Acevedo Gómez Marlon Steven. Agüelo Díaz Jorge Schneider. Señor. No te escuché, Jorge. Jorge Schneider. Tocó cero ya que no dijo. Blanco Río Nelson. Buitrago Niño Diana. 4-8, profe. Carreño Perea José Manuel. Corredor Nova Alejandra. Tan humildes. Fernández Becerra Dana. González Ulloa Carlos Mario. No, señor, usted ha faltado a clase. Herrera Pacheco Anderson. ¿Con quién fue que presentaste tú el parcial? González, ok, listo. Jaime Chinome Diego. Manrique Ahumada Sara Fernanda. 4-8. Martínez Ronald. Mora Silva Daisy. Moreno Ortega Julio Alejandro. 4-5. Listo. Ortega Casa Luis Carlos. Poveda Rodríguez Angie Daniela. Rincón Naldi Natalia. 4-7. Rodríguez Valero Silvia Fernanda. Pero sin llorar. Sandoval Bayona Lisset. 4-7, profe. Torres Tobar Marlin. 5, profe. Pero hoy no viniste. Profe, es que yo te envié el correo Sí, porque... ya vi. Es molesto. Ay, gracias. Bueno, muchachos, entonces, permítanme les comparto pantalla a momento. Bueno,
Entonces vamos a mirar el tema de las notas del trabajo que tenía un bono, pues que es curioso porque los del bono no les va a servir de mucho, porque pues les fue bastante bien en todas las notas. Entonces, ¿ah? No. Bueno, muchachos, entonces recuerden que de ahí salían dos notas, ¿cierto? Una nota que yo daba a cada grupo, teniendo en cuenta la calidad de la exposición, de la presentación y la resolución de preguntas. Y otra nota que era una calificación que hacían entre ustedes de un ranking de los grupos, ¿cierto? Luego yo sacaba una nota general de ahí y a partir de ahí empezaba a hacer Profe, empezaba, ¿sí? No se escucha nada. profe, Hola, profe, es que no te escuchamos nada. pero ahora sí me escuchan, Sí, sí, ahí sí, pero creo que te alejas y se escuchaba pero como bueno, sí. eco. Bueno, entonces, muchachos, donde hice presentación fue la nota que yo les di como docente y teniendo en cuenta esa globalidad, ¿cierto? La calificación por grupos, ¿en qué se basó? Este cuadrito que hay aquí fue el ranking que hizo cada grupo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los que aparecían en la posición 1, pues por cada vez que su grupo apareciera ahí se sumaban 5 puntos, si aparecía en la posición 2 se sumaban 4, si aparecían en la posición 3 se sumaban 3 y si aparecían en la posición 4 se sumaban 2. Entonces calculé los puntajes y en ese orden de ideas, estos fueron los puntajes de la calificación entre ustedes. Quedaron empatados dos grupos, el grupo 1 y el grupo 4. Entonces, en esa nota se les puso 5 y así pues con los demás también quedaron empatados los de 14 y finalmente el grupo 3, ¿cierto? Ya con eso, pues lo que yo hice fue ya normalizarlo, sumar sencillamente, obviamente sumar pero ponderado, ¿cierto? No 1 a 1 porque no pesaba lo mismo. Y ya de ahí fue que estuve, entonces, en la suma total, pues el mejor grupo fue el de Herrera, Pacheco, Anderson, Torres, Tobar, Marlin, Blanco, Ríos, Nelson. Ellos tienen 5 en esa nota. Y las demás empezaron a bajar con puntos. O sea, pues realmente no fue muy pequeña la curva. No fue muy pronunciada. ¿Listo? Entonces, eso que dice nota con curva, pues es ya la nota que les voy a computar de ese trabajo en particular. Recuerden que al primer grupo pues se le sumaba 0.5 en el parcial, pero en general la gran mayoría le fue muy bien en el parcial, entonces no le sumaría mucho. ¿Listo? No le sumaría mucho. Entonces, ya les voy entonces a mostrar las notas. Ah, bueno, ¿alguien de aquí unificó con el ENSI? ¿Quién? Entonces la nota que les voy a mencionar ahorita no incluye esa unificación, siempre y cuando aplique, que me da la impresión que no les va a aplicar ya. Pues porque si da más de 5 en el corte no puedo poner más de 5. ¿Y por qué aguantaron? ¿Cuántas han ido a almorzar? 2 horas. Bueno, entonces las notas no están con esa unificación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, necesito que por favor las verifiquen y me digan de una vez si hay algún inconveniente y lo podamos corregir de una vez. ¿Listo? Entonces, Profe, mi autoevaluación. Esto yo sí estoy. Jorge Agudelo. es que no te escuchamos. ¿Cuánto fue tu evaluación? 5. No puede ser 5 si faltaste a clases sin justificación alguna vez. Entonces, No, ponte ¿por qué menos. no? 4-9. No, pues, guau. ¿Tú eres el segundo de la lista? Sí, señor.
Gracias, profe. Solamente tengo una duda y es en el Pareto, que fue el trabajo posterior. El grupo de Julio Alejandro no aparecía el anotado. ¿Él no trabajó con ustedes? Creo que fue el grupo de... Ah, ok, no, era para hacer eso porque es que les olvidé el nombre. ¿Listo? Bueno, entonces... ¿De quién hablan? Chismosas. Entonces recuerden que en 8 días nos vemos, me van a entregar el trabajo escrito y la exposición que la van a hacer aquí. ¿Listo? Señor. Como quiera el grupo repartir. Pero es importante que vengan los que están presenciales. Sí, ¿y sigue sin aparecer? Sí. Cuando lo abro, no me aparece. No me aparece. Al análisis de la alianza, entonces, dale datos. Dale, busca arriba de análisis de varianza de dos factores. No, la sí, vale. Acá seleccionas todo el de material hasta incluyendo el título matemático. ¿Cuántas observaciones? 4, porque hay 4 comportamientos. Ahí al final te sale ya. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos, a los que están en línea, que tengan feliz tarde. Gracias, profe, igualmente. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, que estén bien. ¿Listo? El corte le queda en 0.2. Dígale que el parcial de él es copia de otro grupo, que se lo anule.